Hola a todos. Necesito compartir con ustedes una experiencia surreal y algo aterradora que viví recientemente. Soy Mariana, y hace poco asumí la dirección de una escuela pública antigua aquí en Aguascalientes. La escuela es prácticamente un monumento en la ciudad, con pasillos largos y espacios cavernosos que parecen no tener fin. Durante el día, las aulas resuenan con el ruido de los estudiantes, pero por la noche, el lugar adquiere un aire completamente diferente. No voy a mentir, de vez en cuando me da un escalofrío pasar por allí por la noche. Normalmente, salgo de la escuela antes de que oscurezca, pero ese día en particular, me quedé hasta más tarde debido a una pila de informes que insistía en seguirme. Mirándolo ahora, creo que el edificio estaba intentando darme un mensaje. Esos pasillos estaban misteriosamente silenciosos, como si estuvieran esperando algo. Cuando me encontré mirando el reloj, ya era más de las 8 de la noche y probablemente era la última en salir. Estaba organizando mis cosas para irme cuando un sonido distante me hizo detenerme. Era sutil, como el sonido de una pelota rebotando que resonaba suavemente por el pasillo principal. Nunca he sido de asustarme fácilmente, pero aquello me dejó intrigada. Se suponía que la escuela estaba vacía. Los estudiantes ya se habían ido, y los profesores también. Curiosa y un poco escéptica, decidí echar un vistazo para ver qué estaba pasando. Fui caminando lentamente por los pasillos. Mi mente ya comenzaba a crear historias de fantasmas y misterios. Cada paso hacía que el suelo de madera vieja crujiera bajo mis pies, aumentando aún más mi tensión. Entonces, de repente, escuché una leve risa infantil resonando, viniendo de algún lugar a mi derecha. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una cosa era escuchar sonidos extraños. Otra totalmente diferente era escuchar risas de niños, cuando no debería haber ninguno allí. Me quedé parada un rato, tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería correr de vuelta a la oficina del director y encerrarme allí hasta que amaneciera, pero la otra parte se sentía impulsada a investigar. Después de todo, esta era mi escuela, y necesitaba asegurarme de que no hubiera intrusos. O eso me convencí. Seguí el eco, cada vez más intrigada y asustada. Terminé en el ático, un lugar que muchas veces es olvidado por todos los que trabajan allí. El espacio estaba lleno de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas, como si nadie hubiera tocado nada en décadas. No había estado allí antes, así que observé todo con cierta fascinación. Fue cuando noté un diario antiguo, semi-escondido debajo de una pila de papeles amarillentos. Lo tomé con cuidado, mi corazón latiendo más rápido de lo que debería. Hojeé algunas páginas y pronto me di cuenta de que pertenecía a un alumno llamado Juan, que estudió allí en los años 80. El diario estaba bastante desgastado, pero algunas palabras aún eran legibles. Por las pocas entradas que pude leer, Juan parecía ser un chico normal, pero había algo perturbador entre líneas. Mencionaba a un amigo que nadie más parecía ver, alguien que sabía de cosas antes de que sucedieran. No pude evitar sentir escalofríos con esas palabras. Salí del ático con el diario en mano, mi mente a 1000 por hora, tratando de conectar los puntos. ¿Sería eso lo que los rumores sobre la escuela querían decir? ¿Qué otros profesores habían escuchado? A medida que bajaba las escaleras, el silencio de la escuela parecía tener una presencia propia, acompañándome en cada paso. Nada en mi experiencia de vida se comparaba a esto, y ya estaba dudando de lo que era real. Cuando regresé a mi oficina, me senté en el escritorio y coloqué el diario frente a mí, como si fuera una pieza clave en un rompecabezas complejo que no podía ensamblar. La escuela estaba extrañamente silenciosa, y cada pequeño ruido parecía amplificado. Mi corazón latía con fuerza, y aún estaba dividida entre creer o no en lo que había leído. Algunos colegas habían mencionado historias sobre la escuela siendo embrujada, pero siempre pensé que eran solo leyendas para asustar a los novatos. Sin embargo, después de esa experiencia en el ático, comencé a reconsiderar. ¿Y si realmente hubiera algo de verdad en estas viejas historias?
Las historias de corredores embrujados y risas de niños nunca me parecieron reales hasta ahora. Decidí que necesitaba saber más, así que volví a examinar el diario de Juan. Las páginas estaban desgastadas, pero logré distinguir algunas fechas y eventos. En diversas entradas, escribía sobre el amigo, que parecía estar siempre presente, incluso cuando él estaba solo. Lo que me dejó aún más sorprendida fue encontrar una anotación donde describía ver figuras por las ventanas por la noche, algo muy parecido a lo que yo acababa de experimentar. Las horas pasaron y estaba tan inmersa en el diario que perdí la noción del tiempo. Cuando miré el reloj de nuevo, ya era pasada la medianoche. Un escalofrío recorrió mi espalda y me di cuenta de que ya no había nadie en la escuela además de mí. La idea de estar allí sola, con todo ese misterio suspendido en el aire, comenzó a inquietarme de verdad. De repente, escuché un ruido distante, como si algo pesado hubiera caído en algún lugar de los pasillos. La tensión volvió a apoderarse de mí. Cada fibra de mi ser gritaba para que saliera de allí, pero la curiosidad de entender qué estaba pasando era más fuerte. Tomé la linterna con una mano temblorosa, pensando que tal vez sería mejor echar un último vistazo por el pasillo antes de irme. Salí de mi oficina y, lentamente, comencé a explorar el piso superior. El silencio era casi palpable, intercalado solo por los suaves sonidos de mi respiración y de mis pasos resonando en las paredes. Sentía como si la escuela estuviera conteniendo el aliento junto conmigo, esperando el próximo movimiento. Fue entonces cuando percibí una leve brisa, algo que no tenía sentido, considerando que todas las ventanas estaban cerradas. Seguí la dirección de la corriente de aire, que parecía guiarme a lo largo de una serie de aulas hasta quedar parada frente a una antigua puerta de madera desgastada por el tiempo. Había algo detrás de ella, podía sentirlo. Con la mano vacilante, giré la manija y empujé la puerta lentamente. La sala estaba prácticamente vacía, excepto por algunos pupitres apilados y un pizarrón, pero había algo más, una presencia, como si alguien o algo me estuviera observando desde un rincón oscuro. Era como si hubiera cruzado a una dimensión diferente, donde todas mis certezas ya no tenían sentido. Me quedé parada en la entrada del aula por un momento que pareció una eternidad. Trataba de entender por qué la sala parecía tan extraña, además del silencio opresivo y la oscuridad inquietante. Entonces, desde la penumbra, vislumbré algo que no debería estar allí. Un vestigio de movimiento, casi como si una sombra se estuviera ajustando, tomando forma casi humana. Mis instintos me rogaban que diera media vuelta y corriera lo más rápido posible, pero había algo en ese lugar que me mantenía atrapada. Decidí dar un paso hacia adentro, vacilante. Fue entonces cuando sentí un cambio instantáneo en la temperatura. El aire, ya frío, se volvió aún más gélido, cortante como el hielo, y me provocó un escalofrío involuntario. A pocos pasos de mí, el pizarrón estaba cubierto de una capa fina de polvo que temblaba levemente con la brisa invisible. Algo me llevó hasta él, como si supiera que había algo escrito allí que necesitaba ser leído. Contra el sentido común, me acerqué al pizarrón, iluminándolo con la linterna. Poco a poco, palabras perdidas comenzaron a destacarse en la superficie polvorienta. «Recuérdame», decía la frase, escrita con letras infantiles y torcidas. Me dio un escalofrío instantáneo. Mientras procesaba aquello, un sonido súbito rompió el silencio. Un susurro ronco proveniente del rincón de la sala. Era casi ininteligible, pero cargaba una carga de melancolía y desesperación. Miré hacia el rincón de donde venía el sonido, pero no había nada visible allí. Fui tomada por una aflicción indescriptible. La presencia no era solo física, era emocional, como si algo profundamente triste estuviera impregnado en el aire. ¿Era Juan, o quien quiera que fuera ese amigo desconocido? La situación comenzó a sobrecargarme. Pestañeé, intentando traer mis pensamientos de regreso al presente,
pero parecía imposible. En ese momento, la linterna parpadeó por un segundo, el tipo de parpadeo que te hace sentir aún más expuesto. La luz volvió, pero mi corazón se aceleró. Era una señal clara de que no debería estar allí. Cada porción de ese escenario me decía que saliera. Respiré hondo, intentando reunir el valor suficiente para moverme hacia la puerta. Finalmente, con una última mirada a la sala, retrocedí lentamente y salí de allí. Al cruzar la puerta de regreso al pasillo, sentí una ola de alivio mezclada con un escalofrío persistente. Lo extraño era que, a pesar de haber dejado la sala, una parte de mí sentía que lo que estaba allí dentro me seguía, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Mientras caminaba rápidamente de regreso a mi oficina, comencé a cuestionar si era sensato continuar esta exploración solitaria. Sabía que la historia de Juan y su misteriosa conexión con la escuela debían ser entendidas, pero temía poner en riesgo mi propia cordura. Tan pronto como llegué a mi oficina, cerré la puerta con firmeza, intentando crear una barrera entre mí y lo que sea que estuviera al acecho en esas sombras. Trancada en mi oficina, intenté organizar mis pensamientos. Cada sonido, cada sombra parecía cargar un significado oculto. El diario de Juan ahora estaba abierto en mi mesa, como si esperara revelarme más secretos. Estaba ansiosa. Mi corazón aún latía con fuerza, pero sabía que necesitaba continuar investigando. Era difícil ignorar la sensación de que algo me estaba observando, algo que dejaba a toda la escuela inmersa en un aire de tristeza y misterio. Tomé el diario de nuevo, esperando encontrar alguna pista que pudiera ayudar. Las páginas aún resonaban con la inocencia y angustia de Juan. En una de las entradas, mencionaba un lugar específico en el ático donde él y el amigo solían encontrarse. Esta nueva información me revolvió. Había ido al ático antes, pero tal vez había dejado pasar algo importante. Decidí que a pesar de mi miedo, necesitaba verificar cada rincón de ese espacio. Mi curiosidad era más fuerte que cualquier aprensión. Me preparé para subir de nuevo, armada con la linterna y todo mi autocontrol. Al llegar al ático, cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire era denso y había una quietud extraña, como si el propio espacio estuviera conteniendo el aliento. En el fondo, sabía que encontrar algo aquí podría ser la clave para desentrañar la historia de Juan y su misterioso amigo. Inspiré profundamente y comencé mi búsqueda meticulosa. El ático estaba lleno de recuerdos del pasado. Fotos antiguas, uniformes escolares descoloridos, trofeos cubiertos de polvo. Revolví cajas. Examiné cada detalle con la luz titilante de la linterna. Fue cuando descubrí algo curioso. Una pequeña fotografía de un chico con una sonrisa tímida, junto con una figura indistinta a su lado. Tomé la foto, mi corazón acelerando de nuevo. Era Juan, sin duda. Pero ¿quién era el otro? La imagen estaba borrosa, como si la sombra hubiera sido deliberadamente borrada. Lo que me perturbaba era lo que había escrito en el reverso de la foto. Siempre juntos, incluso en la oscuridad. Estas palabras giraban en mi cabeza mientras intentaba entender qué significaban. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La presencia de ese amigo parecía más palpable ahora. Cerré los ojos por un momento, pensando en lo que podría significar ser acompañado por alguien o algo invisible. Miré alrededor, esperando percibir alguna señal de que estaba en el camino correcto. Nada, solo el silencio pesado. Bajé del ático sintiéndome observada, como si el propio edificio tuviera ojos. Ahora, más que nunca, necesitaba comprender el papel de ese amigo en las vivencias de Juan. Ya no estaba solo intrigada, estaba decidida a encontrar la verdad, sin importar las consecuencias. De vuelta en mi oficina, coloqué la foto de Juan en la mesa junto al diario. Mirar al rostro sonriente del chico hacía que mi corazón se apretara. ¿Quién era ese amigo? Esa presencia que parecía llenar la escuela con su sombra. Tenía la sensación de que este era solo el comienzo de un misterio mucho más profundo.
Con los primeros rayos de sol comenzando a teñir el horizonte, me di cuenta de que no estaba sola en mi búsqueda de respuestas. Los profesores con los que había hablado parecían escépticos, pero el hecho de que hubieran admitido sentir algo extraño me dio un poco de consuelo. Tal vez debería reunir más relatos, juntar las piezas de este rompecabezas. Pensando en eso, decidí organizar un encuentro discreto con algunos de los profesores que ya habían mencionado los sonidos y las risas durante la noche. Quería entender mejor si había algún patrón, algo que pudiera indicar lo que realmente estaba ocurriendo. En este punto, cualquier información podría ser crucial. Esa tarde, nos reunimos en la sala de profesores. Era un grupo pequeño. Nadie quería arriesgar a alimentar los rumores de que estábamos volviéndonos paranoicos. Al discutir, me di cuenta de que muchos de ellos tenían historias similares, pequeñas ocurrencias que parecían triviales individualmente, pero formaban un patrón inquietante cuando estaban conectadas. Una profesora, en particular, describió haber visto una sombra moviéndose rápidamente por el pasillo, desapareciendo antes de que pudiera entender qué era. Otro mencionó haber escuchado el nombre, Juan, susurrado al viento en múltiples ocasiones. Parecía que cada uno de nosotros había tenido algún tipo de encuentro inexplicable. Al final del encuentro, todos éramos más conscientes de que había algo más allá de lo que los ojos podían ver. Decidimos continuar compartiendo nuestras experiencias, construyendo un registro de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. La idea de que tal vez pudiéramos comprender mejor la escuela y su pasado nos dio cierto alivio, aunque temporal. Como directora, asumí la responsabilidad de asegurar que el ambiente fuera seguro para todos. Pero es más que eso, quería entender la historia de Juan, esa conexión inescrutable que nuestros corazones sentían pero no podían explicar. Sabía que eso significaba más noches en la escuela, más encuentros con lo desconocido. Aunque el misterio estaba lejos de resolverse, ahora había una determinación en mí que no existía antes. Estaba visualizando el camino por delante, un camino que ya no me parecía tan solitario como antes. Con el apoyo de mis colegas, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que la escuela nos presentara. Conforme pasaron las semanas, los relatos extraños continuaron ocurriendo, pero ahora teníamos un plan. Mis colegas y yo comenzamos a documentar cada incidente, tratando de encontrar un patrón o lógica detrás de estos eventos. Era como armar un rompecabezas con piezas invisibles. Una noche, decidí organizar una vigilia en la escuela. Era un riesgo, pero necesitaba ver si podíamos presenciar algo juntos. Con linternas en manos y una confianza mutua recién descubierta, nos reunimos en el vestíbulo de la escuela. La tensión era palpable. Cada ruido parecía amplificado, pero estábamos listos. Las horas pasaron en un silencio casi absoluto. En cierto punto, comenzamos a escuchar susurros suaves y un frío extraño llenó el aire. Esta vez, no estábamos solos. Todos sentimos esta presencia. Fue un momento de claridad aterradora. Aunque no podíamos ver, podíamos sentir que algo realmente estaba allí. Después de esa noche, me di cuenta de que la escuela y sus misterios se habían entrelazado en nuestras vidas de formas que no podíamos ignorar. Replanteamos nuestro entendimiento de lo que era real e imaginario, y comenzamos a aceptar que tal vez nunca obtendríamos todas las respuestas. Decidí que, en lugar de luchar contra lo inexplicable, debería incorporar estas experiencias en la cultura de la escuela, respetar el pasado y sus historias. Con eso en mente, comencé a planear un evento anual para los estudiantes, donde pudiéramos compartir las historias de Juan y otros misteriosos estudiantes del pasado. Una forma de mantener viva la memoria, sin miedo. Para mi sorpresa, la idea fue bien recibida. Los estudiantes parecían fascinados por las historias, y los profesores, aunque cautelosos, aceptaron la importancia de reconocer estos eventos como parte de nuestra historia colectiva. Esto trajo un sentido de comunidad y comprensión, transformando lo que era aterrador en algo unificador. Incluso ahora, con el evento convirtiéndose en una tradición, todavía siento que hay secretos por descubrir en las sombras de la escuela,
La presencia que una vez causó miedo ahora nos recuerda que algunas historias deben ser respetadas, no comprendidas completamente. Nuestra pequeña comunidad en la escuela cambió, para siempre conectada por estos eventos inexplicables. Hola gente, necesito desahogarme sobre algo que me está volviendo loca. Me llamo Ana, tengo 28 años, y hace un mes me mudé a un apartamento en el centro de la ciudad. Estaba súper emocionada con la mudanza, ¿saben? Primera vez viviendo sola, apartamento recién renovado, ubicación perfecta. Pero chicos, si hubiera sabido lo que iba a pasar, juro que nunca habría firmado ese contrato. El día de la mudanza fue un caos total. Llegué temprano, toda emocionada para empezar mi nueva vida. El encargado, don Juan, un señor de unos 60 años, me recibió en la portería. Parecía agradable, pero tenía una mirada algo extraña, como si quisiera decirme algo. Mientras firmaba los papeles de la mudanza, noté que miraba hacia el pasillo con una expresión preocupada. Cuando entré al ascensor con las primeras cajas, sentí un escalofrío. Pensé que era solo el frío del aire acondicionado, pero ahora no estoy tan segura. El pasillo de mi piso, el 7, estaba bien iluminado, pero tenía un olor extraño, como a moho antiguo. Me detuve frente a mi puerta, 702, y vi que el apartamento de al lado, 704, tenía un aspecto muy diferente. La pintura de la puerta estaba descascarada y tenía una gruesa cadena con un candado enorme. Sentí curiosidad, obviamente, pero estaba más preocupada por organizar mis cosas. Pasé todo el día arreglando el apartamento, colocando los muebles en su lugar, colgando cuadros. Alrededor de las 7 de la noche, exhausta, me senté en el sofá para pedir una pizza. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un ruido extraño, como si alguien hubiera arrastrado un mueble pesado en el apartamento de al lado. Pero ¿cómo? El lugar estaba claramente abandonado. Traté de ignorarlo, pensando que era solo el cansancio haciéndome imaginar cosas. Comí mi pizza viendo Netflix y me fui a dormir. En medio de la noche me desperté asustada. Juraba haber oído pasos en el pasillo. Me quedé acostada, inmóvil, escuchando. El silencio era total, pero había una sensación extraña en el aire, como si alguien me estuviera observando. Tardé horas en volver a dormirme. Al día siguiente, decidí preguntarle a don Juan sobre el apartamento de al lado. Se notó visiblemente incómodo. «Ah, ese apartamento. Lleva años cerrado. Nadie vive ahí», dijo, evitando mi mirada. Insistí un poco, preguntando si había pasado algo allí. Murmuró algo sobre historias antiguas y cambió de tema rápidamente. Eso solo aumentó mi curiosidad. Durante la primera semana, intenté convencerme de que todo era normal. Decoré el apartamento, conocí a algunos vecinos, comencé a adaptarme a la rutina. Pero cada noche, alrededor de las 3 de la mañana, me despertaba con la sensación de que había alguien caminando en el pasillo. A veces, juraba oír susurros provenientes del otro lado de la pared. Era como si el apartamento 704 cobrara vida durante la madrugada. El fin de semana, conocí a doña Celia, una señora que vive en el piso de arriba. Es de esas vecinas chismosas, ¿saben? No pude resistirme y le pregunté sobre el apartamento abandonado. Sus ojos se agrandaron. «Hija mía, ese apartamento tiene historia. Dicen que la última persona que vivió allí desapareció de la nada. Nadie ha vuelto a entrar desde entonces». Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Qué historia era esa? ¿Qué había pasado en ese lugar? Las palabras de doña Celia siguieron resonando en mi cabeza. Pasé el resto del día pensando en ello. ¿Qué historia era esa de una desaparición? ¿Y por qué nadie había vuelto a entrar en el apartamento? Intenté buscar información en internet sobre el edificio, pero no encontré nada relevante. Era como si ese lugar guardara un secreto bien escondido. El lunes, volví al trabajo con la cabeza aún llena de preguntas. En la oficina, intenté concentrarme, pero era difícil.
En cada momento de silencio, mi mente volvía al apartamento 704. Durante el almuerzo, comenté con una colega sobre la mudanza. Cuando mencioné la dirección, puso una cara extraña. ¿Ese edificio antiguo? Ya he oído algunas historias raras sobre él, dijo. Mi estómago se revolvió al instante. Volví a casa ese día con una mezcla de miedo y curiosidad. Mientras subía en el ascensor, intenté convencerme de que solo eran rumores, historias para asustar a los nuevos en el edificio. Pero cuando llegué a mi piso, me detuve frente al 704. Miré fijamente esa puerta vieja durante un buen rato. Solo era un apartamento vacío, me decía a mí misma. Pero ¿por qué sentía como si algo dentro estuviera observándome? Esa noche, tardé en dormirme. Me quedé mirando al techo, pensando en todo lo que había oído. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un ruido. Era como si alguien estuviera arañando la pared del apartamento de al lado. Me quedé helada. El sonido era débil pero inconfundible. Encendí la lámpara y me quedé inmóvil, escuchando. Después de unos minutos, paró. Intenté convencerme de que solo era la estructura antigua del edificio, pero en el fondo sabía que era algo más. A la mañana siguiente, me desperté con unas ojeras enormes. Apenas había podido dormir. Durante el desayuno, me quedé mirando fijamente la pared que dividía mi apartamento del 704. ¿Me estaría volviendo paranoica? Decidí que necesitaba saber más. Bajé a la portería decidida a sacarle más información a don Juan. Estaba allí, leyendo el periódico como siempre. Cuando me acerqué, pareció adivinar lo que quería. «Mira, Ana», dijo antes de que pudiera hablar, «sé que debes estar curiosa sobre el 704, pero es mejor dejarlo estar. Hay cosas en las que no debemos meternos». Lo dijo mirando a los lados, como si tuviera miedo de que alguien lo oyera. Insistí. Le dije que había oído ruidos extraños. Suspiró profundamente. «Este edificio es antiguo, hace ruidos. No busques problemas donde no los hay». Y se fue, dejándome allí, aún más confundida. Volví al apartamento sintiéndome frustrada. ¿Por qué nadie quería hablar de ello? ¿Qué había de tan terrible en esa historia? Pasé toda la tarde inquieta, mirando de vez en cuando a la pared, como si pudiera darme alguna respuesta. Por la noche, decidí tomar un vino para relajarme. Estaba en la segunda copa cuando lo oí, un golpe, fuerte y claro, viniendo directamente de la pared del 704. Casi tiro la copa. Mi corazón se aceleró. No era una impresión, no era el edificio haciendo ruido. Era un golpe, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Me quedé paralizada, esperando. Segundos después, otro golpe, y otro. Empecé a temblar. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a alguien? ¿Ignorarlo? Los golpes continuaron, en un ritmo constante. Era como si el apartamento 704 estuviera, finalmente, intentando comunicarse conmigo. Me quedé allí, paralizada, escuchando los golpes durante lo que pareció una eternidad. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Habría alguien atrapado allí dentro? ¿Pero cómo, si el apartamento llevaba años cerrado? Pensé en llamar a la policía, pero ¿y si solo fuera mi imaginación? No quería parecer loca. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. De repente, se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más aterrador. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la cama, mirando fijamente la pared, esperando oír algo de nuevo. No ocurrió nada. Cuando el sol empezó a salir, me sentía exhausta y confundida. ¿Me lo habría imaginado todo? El cansancio y el vino podían haberme jugado una mala pasada, ¿no? Pero parecía tan real. Decidí que necesitaba investigar más, aunque todos me dijeran que lo dejara estar. Al día siguiente, llegué más temprano del trabajo, decidida a hablar con más vecinos. Me encontré con el señor Alberto, un señor que vivía en el 6º piso. Cuando mencioné el tema del 704, se puso pálido. «Señorita», dijo en voz baja,
Hay cosas que es mejor no saber. Ese apartamento no es normal. He visto cosas extrañas suceder allí. No quiso contarme más, pero eso solo aumentó mi curiosidad. Pasé la noche siguiente en vela, atenta a cualquier ruido. Alrededor de las 3 de la mañana, oí algo diferente. No eran golpes esta vez, sino un sonido apagado, como si alguien estuviera llorando. Venía claramente del otro lado de la pared. Se me puso la piel de gallina. Aquello no podía ser mi imaginación. Pegué el oído a la pared, intentando entender mejor. El llanto continuó durante unos minutos y luego se detuvo de repente. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir solo escuchando. Necesitaba ver qué estaba pasando. Esperé a que don Juan saliera a almorzar y fui a la portería. Sabía que guardaba las llaves de todos los apartamentos allí. Después de mucho buscar, encontré un llavero con una etiqueta vieja que decía 704. Mi mano temblaba cuando cogí la llave. Sabía que estaba haciendo algo malo, pero ya no podía vivir con esa duda. Subí las escaleras corriendo, con miedo de encontrarme con alguien. Cuando llegué frente al 704, dudé. ¿Y si había algo realmente aterrador allí dentro? Pero ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Con el corazón en la boca, coloqué la llave en la cerradura. La giré despacio, oyendo el mecanismo oxidado moverse. La puerta se abrió con un chirrido que resonó por el pasillo vacío. El olor a moho y polvo me golpeó como un puñetazo. Estaba oscuro dentro, todas las ventanas cerradas con tablas. Encendí la linterna del móvil y di un paso adentro. El apartamento parecía congelado en el tiempo, muebles cubiertos con sábanas polvorientas, cuadros torcidos en las paredes, una gruesa capa de polvo por todas partes. Pero lo que más me asustó fue darme cuenta de que había marcas recientes en el polvo del suelo. Alguien, o algo, había andado por allí recientemente. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Seguí andando despacio, iluminando cada rincón. Llegué al dormitorio y casi grité. Había una cama en el centro, y parecía que alguien había dormido en ella recientemente. La sábana estaba arrugada y había una marca húmeda en la almohada, como si alguien hubiera llorado allí. Fue entonces cuando lo oí, un ruido que venía del armario, algo moviéndose dentro. Me quedé paralizada de miedo, la linterna temblando en mi mano. El ruido se hizo más fuerte, como si algo estuviera arrastrándose hacia afuera. Sabía que debía correr, pero no podía moverme. La puerta del armario empezó a abrirse lentamente. Todo mi cuerpo temblaba mientras observaba la puerta del armario abrirse. Una nube de polvo salió de dentro, haciéndome toser. Por un momento, no pude ver nada más que la oscuridad del armario. Entonces, algo se movió allí dentro. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue cuando lo vi. 2 ojos brillantes mirándome fijamente desde dentro del armario. Solté un grito ahogado y di un paso atrás, tropezando con una caja vieja. Caí al suelo. La linterna del móvil se me escapó de la mano y rodó por el suelo polvoriento. En la oscuridad, oí un sonido de arañazos y algo moviéndose rápidamente. Mi corazón parecía que iba a explotar. Palpé desesperadamente buscando el móvil. Finalmente lo encontré y lo apunté hacia el armario. La luz iluminó un gato. Un gato negro y flaco, mirándome asustado desde la esquina de la habitación. Solté un suspiro de alivio tan grande que casi me desmayo. Solo era un gato, pero ¿cómo había entrado allí? ¿Y de dónde habían salido aquellas marcas de pasos humanos? El gato maulló suavemente, pareciendo tan confundido como yo con la situación. Me levanté despacio, aún temblando. El apartamento parecía aún más aterrador ahora. Las sombras bailaban en las paredes con la luz débil del móvil y tenía la sensación constante de que algo me estaba observando. Decidí que ya había visto suficiente. Necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Empecé a caminar hacia la puerta. El gato me seguía curioso. Fue entonces cuando lo oí.
Un crujido que venía de la sala. Me quedé helada en el sitio. No era el gato. Él estaba justo a mi lado. El sonido volvió a sonar, como si alguien estuviera caminando lentamente por el apartamento. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Me giré lentamente, apuntando la luz temblorosa hacia la sala. No había nada allí, solo los muebles cubiertos y el polvo. Pero el sonido continuaba. No pude aguantar más. Corrí hacia la puerta. El gato salió disparado delante de mí. Cuando alcancé el pasillo, cerré la puerta de golpe detrás de mí. Me quedé allí, jadeando, apoyada en la pared opuesta. El pasillo estaba silencioso y vacío, como si nada hubiera ocurrido. Miré al gato, que ahora se lamía tranquilamente a mis pies. ¿Me habría imaginado todo aquello? Bajé las escaleras corriendo. El gato me seguía. Llegué a la portería justo cuando don Juan volvía del almuerzo. Me miró sorprendido. Luego vio al gato y frunció el ceño. ¿De dónde ha salido este animal?, preguntó. Balbuceé una excusa cualquiera, diciendo que lo había encontrado en el pasillo. Coloqué la llave del 704 de vuelta en su sitio sin que se diera cuenta. Don Juan siguió mirándome con desconfianza, pero no dijo nada. Volví a mi apartamento sintiéndome exhausta y confundida. El gato entró conmigo, pareciendo ya sentirse como en casa. Me senté en el sofá, intentando procesar todo lo que había ocurrido. Los sonidos, las marcas de pasos, la cama usada, y ahora este gato. Nada tenía sentido. Miré el reloj. Había pasado solo 1 hora desde que entré en el 704, pero parecía que había sido una eternidad. Sabía que no debería haber entrado allí, pero ahora era demasiado tarde. Había abierto una puerta, literalmente, y no sabía si podría cerrarla de nuevo. Pasé el resto del día en un estado de nervios. Cada ruido me hacía saltar. El gato, al que decidí llamar Sombra, parecía estar en casa, explorando cada rincón del apartamento. No podía dejar de pensar en lo que había visto en el 704. Las marcas en el suelo, la cama usada, los sonidos. Todo eso no podía ser solo imaginación, ¿verdad? Por la noche, no pude dormir. Me quedé mirando al techo, repasando cada detalle en mi cabeza. Alrededor de las 3 de la mañana, Sombra, que estaba durmiendo a mis pies, de repente levantó la cabeza, sus orejas en alerta. Segundos después lo oí. Los golpes habían vuelto, pero esta vez parecían formar un patrón. Tap, tap, tap. Pausa. Tap, tap, tap. Como si fuera un código. Cogí mi móvil y empecé a grabar. Los golpes continuaron durante unos 5 minutos y luego se detuvieron. Reproduje el audio varias veces, intentando entender si había algún mensaje allí. Estaba tan concentrada que casi no me di cuenta cuando Sombra empezó a maullar y arañar la puerta de la habitación. Cuando abrí, corrió directo a la pared que dividía los apartamentos, olfateando y maullando suavemente. Al día siguiente, apenas pude concentrarme en el trabajo. A la hora del almuerzo, le mostré la grabación a mi amiga Lucía, que está fascinada por los códigos y la criptografía. Ella escuchó varias veces, frunciendo el ceño. Ana, dijo finalmente, esto parece código Morse. Creo que está diciendo SOS. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Alguien estaba pidiendo ayuda? Volví a casa decidida a descubrir más. No podía ignorar una petición de socorro, aunque viniera de un lugar que supuestamente llevaba años vacío. Cuando llegué, noté algo extraño. Había marcas de arañazos en la parte inferior de mi puerta. Sombra no podría haber hecho eso. Él había estado dentro del apartamento todo el tiempo. Era como si algo hubiera intentado entrar. Entré con cautela, llamando a Sombra. No vino. Busqué por todo el apartamento y nada. Empecé a entrar en pánico. Fue entonces cuando me di cuenta, la ventana de la sala, que estaba segura de haber cerrado antes de salir, estaba entreabierta. Corrí hasta allí y miré afuera. Nada de Sombra. Pero había algo en el alféizar de la ventana del 704.
algo negro que se movía. ¿Sería? No, no podía ser. La ventana del 704 estaba clavada con tablas. ¿Cómo podría Sombra haber llegado allí? Esa noche no oí golpes. En su lugar, alrededor de la medianoche, empecé a oír un sonido de llanto suave. No era un llanto humano. Parecía más bien un maullido triste y prolongado. Venía claramente del otro lado de la pared. ¿Sombra? ¿Pero cómo había entrado allí? Pegué el oído a la pared, intentando entender. El llanto continuó durante horas, dejándome cada vez más angustiada. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba entrar en el 704 de nuevo. No podía dejar a Sombra allí si es que realmente estaba allí. Y si había alguien pidiendo socorro, no podía ignorarlo. Esperé a que todos salieran al trabajo y fui a la portería. La llave del 704 aún estaba allí. Con el corazón en la boca, subí las escaleras. Me detuve frente a la puerta, vacilante. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, pero no tenía elección. Giré la llave en la cerradura y abrí la puerta. Cuando entré en el 704 por segunda vez, el olor a moho y polvo era aún más fuerte. La luz de mi móvil parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. Sentí un nudo en el estómago, pero estaba decidida a encontrar a Sombra y entender qué estaba pasando allí. Lo llamé, pero nada, solo el eco respondió. Empecé a explorar el apartamento de nuevo, tratando de ignorar la sensación de ser observada. Todo parecía exactamente como lo había dejado la última vez. Los muebles cubiertos de polvo, las ventanas tapiadas, el silencio casi ensordecedor. Cuando llegué al dormitorio, noté que la puerta del armario estaba entreabierta, como si alguien, o algo, hubiera salido recientemente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué esperaba realmente encontrar? Desentrañar el misterio parecía cada vez más aterrador, pero no podía rendirme. Despacio, me acerqué al armario, sosteniendo el móvil como si pudiera protegerme. Cuando abrí la puerta completamente, la habitación se llenó de un olor extraño, como a tierra mojada. En el fondo del armario, vi la punta de una cola negra moviéndose. Era Sombra, acurrucado en un rincón, los ojos brillando en la oscuridad. Corrí y lo tomé en brazos, aliviada por haber encontrado a mi compañero felino. Pero al mismo tiempo, la pregunta se repetía en mi cabeza. ¿Cómo había llegado allí, con todas las puertas y ventanas cerradas? Mientras acariciaba a Sombra, que estaba visiblemente asustado, escuché un sonido inesperado. Era una música suave, casi imperceptible, viniendo del pasillo. Las notas eran antiguas, cargadas de melancolía, como si alguien estuviera tocando un piano distante. El sonido parecía venir de un gramófono antiguo, pero no veía ninguno en el apartamento. Siguiendo el sonido, salí del dormitorio y fui hasta la sala. La música se hizo más fuerte, pero el apartamento seguía vacío. Miré por la ventana y vi el pasillo iluminado por una luz tenue. Mi curiosidad fue mayor que el miedo, y con Sombra en brazos, fui hasta la puerta principal. Pegué el oído a la madera y escuché pasos ligeros al otro lado. El miedo mezclado con la curiosidad me motivó. Abrí la puerta con cuidado, esperando echar un vistazo solo para descubrir que el pasillo estaba vacío. La música había parado, y todo lo que quedaba era un silencio opresivo. Con el corazón todavía latiendo rápido, cerré la puerta de nuevo y me apoyé en las tablas desgastadas, tratando de entender qué estaba pasando. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sombra empezó a bufar y a intentar liberarse de mis brazos, como si hubiera visto algo que yo no podía ver. Miré hacia atrás y, por un momento aterrador, juraría haber visto una sombra moviéndose por las paredes, disipándose en el aire. Sabía que era hora de salir de allí de una vez por todas. Esa noche, no pude dormir. Los susurros en la pared se hicieron más fuertes, como si intentaran decirme algo. Alrededor de las 3 de la mañana,
Oí un ruido ensordecedor proveniente del apartamento 704. Corrí al pasillo y vi que la puerta estaba abierta. Dudé, pero entré. El apartamento estaba diferente. Parecía vivo. Las paredes pulsaban con una luz extraña y la música de piano resonaba por todas partes. En el centro de la sala, vi una figura translúcida, una mujer joven sentada en un piano que no estaba allí antes. Se volvió hacia mí, sus ojos tristes mirándome fijamente. «¿Mariana?», susurré. Ella asintió. «He estado atrapada aquí durante tanto tiempo», dijo, su voz distante. «Gracias por escucharme». Con esas palabras, ella y el piano comenzaron a desaparecer. La luz en las paredes fue desvaneciéndose y el apartamento volvió a su estado abandonado. Corrí de vuelta a mi apartamento, temblando. Sombra me esperaba en la puerta, tranquilo como si nada hubiera pasado. En los días siguientes, el edificio quedó en silencio. Ninguna música, ningún susurro. El misterio del 704 parecía haberse resuelto, pero sabía que nunca olvidaría lo que vi aquella noche. Semanas después, recibí una carta. Era del antiguo propietario del edificio, agradeciéndome por haber liberado el espíritu de su hija desaparecida. Explicó que Mariana había muerto en un accidente en el apartamento, pero su espíritu quedó atrapado, esperando que alguien la escuchara. Hoy, aún vivo en el mismo apartamento. Las noches son tranquilas ahora, pero a veces, cuando todo está muy silencioso, juro que puedo oír las suaves notas de un piano distante. Y Sombra, bueno, él todavía se sienta mirando la pared de vez en cuando, como si supiera algo que yo no sé. Al aceptar el trabajo de fotografiar un velorio en una antigua capilla de Aguascalientes, jamás imaginé el impacto que tendría en mí. Yo, un simple fotógrafo, estaba acostumbrado a capturar todo tipo de emociones, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir en ese lugar. La capilla, conocida por su imponente arquitectura gótica, ya me daba cierto escalofrío antes incluso de cruzar sus puertas. El día estaba nublado, un cliché perfecto para el escenario que se desenvolvía. Tan pronto como entré, sentí una atmósfera pesada, como si la tristeza impregnara el aire. Mientras arreglaba mi equipo, comencé a notar un comportamiento curioso a mi alrededor. Las sombras parecían moverse más de lo normal y, de vez en cuando, en el rabillo del ojo, juraba ver figuras tristes llorando suavemente. Pensé que estaba simplemente impresionado por el ambiente y la solemnidad de la situación. Sin embargo, al tomar las primeras fotos, noté algo extraño. Esas figuras no aparecían en las imágenes. El tiempo fue pasando y los susurros se volvieron más evidentes, casi como un llamado. Empecé a distraerme con ellos, y la duda se volvía latente. Decidí dar una vuelta por la capilla durante un descanso para tratar de aclarar mi mente. Mientras caminaba, conocí a algunos familiares del fallecido que me contaron historias de su familia. Muchos de sus antepasados habían fallecido trágicamente, y la capilla servía como un lugar de memoria para ellos. Parecía que sus presencias aún flotaban allí. Me quedé intrigado, especialmente porque algunas de las historias tenían detalles impactantes que correspondían a las sensaciones que estaba experimentando. Un miembro de la familia comentó sobre una tía lejana, fallecida en un accidente misterioso hace décadas. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió mi espalda. Una de las figuras que vi llorando al fondo me parecía extrañamente familiar, aunque nunca había visto su rostro antes. La revelación llegó inesperadamente, como un destello de comprensión. Con cada clic de la cámara, comenzaba a ver más de lo que la lente capturaba. Entre los rostros conocidos por la familia, empezaba a identificar facciones que me eran extrañas, aunque familiares de algún modo. Era como si estuviera presenciando un reencuentro entre diferentes generaciones, un vínculo tangible entre pasado y presente que solo yo comprendía en ese momento. Decidí fotografiar no solo el velorio, sino también intentar capturar esas impresiones efímeras.
Durante esta experiencia, algo cambió en mí. Sentí como si hubiera aceptado una invitación invisible para presenciar algo que estaba más allá del alcance común. Las voces y figuras se convirtieron en parte del escenario, integrándose en las historias que la familia contaba. Y una paz macabra pero serena se instaló en mí. Después de la ceremonia, quedé absorto en pensamientos. La idea de crear una serie de collages fotográficos surgió espontáneamente. Quería honrar esas presencias, documentar la continuidad silenciosa entre las generaciones. Con este proyecto, esperaba conservar el misterio de los susurros en la capilla, sin faltar al respeto a su secreto. Era mi forma de reconectar todo aquello a la vida, de convertirlos en parte de la narrativa visual que presentaría al mundo. Al salir de la capilla, miré una última vez hacia atrás e imaginé que tal vez algún día yo también volvería a un lugar así, como una presencia tenue esperando ser capturada en fragmentos de luz y sombra, perpetuando mi propio misterio. Era un pensamiento perturbadoramente reconfortante. Continuaría conmigo al regresar a casa, llevando el eco de los susurros que experimenté ese día peculiar. Los días que siguieron fueron de intensa reflexión. Las fotos que tomé en la capilla ocultaban más misterios de los que inicialmente pensé. Con cada revisión, surgían nuevos descubrimientos, y me vi reconectando no solo las figuras, sino también partes de mí mismo que desconocía. Me di cuenta de cómo esa experiencia había tocado algo profundo dentro de mí. Fue entonces cuando decidí sumergirme completamente en el proyecto de los collages. Todas las noches, aislado en mi estudio, componía las imágenes en silencio, sintiéndome acompañado por esas presencias invisibles. Era una sensación extraña, pero al mismo tiempo sabía que no estaba solo mientras creaba. Era como si cada fotografía tuviera un toque de eternidad. El misterio de los susurros y las figuras se convirtió en parte de mi rutina diaria, algo que llevaba conmigo como una segunda piel. Empecé a ver el mundo de manera diferente, más atento a los matices y detalles que antes se me escapaban. La capilla y sus secretos me abrieron los ojos a una dimensión que desconocía, pero que ahora formaba parte de mí. A medida que trabajaba en los collages, noté que surgían patrones. Rostros que antes parecían desconectados comenzaron a alinearse en un árbol genealógico invisible. Era como si las propias fotografías me estuvieran guiando, revelando conexiones que iban más allá del tiempo y el espacio. Cada imagen parecía contar no solo una historia, sino varias, entrelazadas en un tejido complejo de memorias y emociones. Una noche, mientras trabajaba en un collage particularmente complejo, sentí una presencia más fuerte que nunca. El aire en el estudio se volvió pesado, casi eléctrico. Mis dedos parecían moverse por cuenta propia, guiados por una fuerza invisible. Cuando finalmente di un paso atrás para mirar el resultado, quedé atónito. El collage se había transformado en un mosaico intrincado de rostros, algunos familiares, otros completamente desconocidos, todos conectados por hilos tenues de luz. En ese momento, tuve una epifanía. Me di cuenta de que no solo estaba creando arte, sino desentrañando un enigma antiguo. Las historias susurradas en la capilla, los rostros en las sombras, todo formaba parte de un rompecabezas mayor. Era como si, a través de mis fotografías y collages, estuviera abriendo una puerta a un mundo donde pasado y presente coexistían. Con el corazón acelerado, decidí que necesitaba volver a la capilla. Sentí que había más por descubrir, más historias por escuchar. A la mañana siguiente, hice el camino de vuelta, mi cámara al hombro y los collages cuidadosamente guardados en una carpeta. Al acercarme al edificio gótico, noté que parecía diferente bajo la luz del día, menos amenazante, pero aún imponente. Entré en la capilla silenciosamente, casi esperando oír los susurros nuevamente. El silencio era palpable, pero no opresivo. Comencé a tomar fotos, esta vez con un propósito diferente. Ya no estaba solo documentando, estaba buscando. Cada clic del obturador parecía revelar una nueva capa de realidad,
como si la propia cámara fuera una lente para lo invisible. Mientras fotografiaba, noté algo que no había percibido antes. En un rincón oscuro de la capilla, había una pequeña puerta, casi imperceptible. Intrigado, me acerqué. El pomo estaba frío al tacto, como si no se hubiera usado en años. Con un suave chirrido, la puerta se abrió, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Dudé por un momento, pero mi curiosidad fue más fuerte. Encendiendo la linterna del celular, comencé a bajar los gastados escalones. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré en una cripta pequeña y antigua. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos que no reconocí, y en el centro del espacio había un pedestal de piedra. Sobre el pedestal, encontré un libro antiguo, sus páginas amarillentas por el tiempo. Al abrirlo cuidadosamente, me di cuenta de que era una especie de registro que contenía nombres, fechas e historias breves. Muchos de los nombres me resultaban familiares de las historias que había escuchado durante el velorio. Fue entonces cuando entendí. Este libro era la clave para los misterios que estaba experimentando. Con manos temblorosas, comencé a fotografiar las páginas del libro. Cada flash iluminaba brevemente la cripta, y por un instante, juré ver sombras moviéndose en las paredes. No era miedo lo que sentía, sino una profunda reverencia. Estaba frente a algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Una red de historias y vidas interconectadas a través del tiempo. Pasé horas en la cripta, absorbiendo cada detalle del libro y del entorno. Cuando finalmente emergí, la luz del día me sorprendió. Sentí como si hubiera estado ausente durante días, no solo unas horas. Con mi cámara llena de imágenes y mi mente repleta de nuevas perspectivas, dejé la capilla de Aguascalientes con la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. En las semanas siguientes, me dediqué íntegramente al proyecto. Combiné las nuevas fotografías con los collages anteriores, creando una obra que trascendía la simple documentación. Era un tapiz visual de vidas entrelazadas, de historias que atravesaban generaciones. Cada imagen pulsaba con las memorias y emociones que había experimentado en la capilla. Cuando finalmente presenté mi trabajo en una exposición, la reacción fue más allá de mis expectativas. Los visitantes pasaban horas frente a las imágenes, muchos emocionados hasta las lágrimas. Algunos juraban oír susurros al observar ciertas fotografías. El misterio de la capilla se había expandido, tocando a todos los que entraban en contacto con la obra. Para mí, sin embargo, el verdadero impacto fue personal. Aquella experiencia en Aguascalientes me enseñó que hay más en la vida y en la muerte de lo que podemos ver a primera vista. Las fronteras entre pasado y presente, entre los vivos y los que ya se han ido, son más tenues de lo que imaginamos. Como fotógrafo, aprendí a capturar no solo imágenes, sino esencias. Hoy, cuando miro a través del lente de mi cámara, veo más que formas y colores. Veo historias, conexiones, y a veces, si presto mucha atención, veo los ecos de aquellos susurros de la capilla, recordándome siempre que todos somos parte de una narrativa mucho mayor. Hola a todos. Necesito compartir con ustedes una experiencia surreal y algo aterradora que viví recientemente. Soy Mariana, y hace poco asumí la dirección de una escuela pública antigua, aquí en Aguascalientes. La escuela es prácticamente un monumento en la ciudad, con pasillos largos y espacios cavernosos que parecen no tener fin. Durante el día, las aulas resuenan con el ruido de los estudiantes, pero por la noche, el lugar adquiere un aire completamente diferente. No voy a mentir, de vez en cuando me da un escalofrío pasar por allí por la noche. Normalmente, salgo de la escuela antes de que oscurezca, pero ese día en particular, me quedé hasta más tarde debido a una pila de informes que insistía en seguirme. Mirándolo ahora, creo que el edificio estaba intentando darme un mensaje.
Esos pasillos estaban misteriosamente silenciosos, como si estuvieran esperando algo. Cuando me encontré mirando el reloj, ya era más de las 8 de la noche y probablemente era la última en salir. Estaba organizando mis cosas para irme cuando un sonido distante me hizo detenerme. Era sutil, como el sonido de una pelota rebotando que resonaba suavemente por el pasillo principal. Nunca he sido de asustarme fácilmente, pero aquello me dejó intrigada. Se suponía que la escuela estaba vacía, los estudiantes ya se habían ido y los profesores también. Curiosa y un poco escéptica, decidí echar un vistazo para ver qué estaba pasando. Fui caminando lentamente por los pasillos. Mi mente ya comenzaba a crear historias de fantasmas y misterios. Cada paso hacía que el suelo de madera vieja crujiera bajo mis pies, aumentando aún más mi tensión. Entonces, de repente, escuché una leve risa infantil resonando, viniendo de algún lugar a mi derecha. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una cosa era escuchar sonidos extraños. Otra totalmente diferente era escuchar risas de niños cuando no debería haber ninguno allí. Me quedé parada un rato, tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería correr de vuelta a la oficina del director y encerrarme allí hasta que amaneciera, pero la otra parte se sentía impulsada a investigar. Después de todo, esta era mi escuela y necesitaba asegurarme de que no hubiera intrusos. O eso me convencí. Seguí el eco, cada vez más intrigada y asustada. Terminé en el ático, un lugar que muchas veces es olvidado por todos los que trabajan allí. El espacio estaba lleno de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas, como si nadie hubiera tocado nada en décadas. No había estado allí antes, así que observé todo con cierta fascinación. Fue cuando noté un diario antiguo, semi-escondido debajo de una pila de papeles amarillentos. Lo tomé con cuidado, mi corazón latiendo más rápido de lo que debería. Hojeé algunas páginas y pronto me di cuenta de que pertenecía a un alumno llamado Juan, que estudió allí en los años 80. El diario estaba bastante desgastado, pero algunas palabras aún eran legibles. Por las pocas entradas que pude leer, Juan parecía ser un chico normal, pero había algo perturbador entre líneas. Mencionaba a un amigo que nadie más parecía ver, alguien que sabía de cosas antes de que sucedieran. No pude evitar sentir escalofríos con esas palabras. Salí del ático con el diario en mano, mi mente a 1000 por hora, tratando de conectar los puntos. ¿Sería eso lo que los rumores sobre la escuela querían decir? ¿Qué otros profesores habían escuchado? A medida que bajaba las escaleras, el silencio de la escuela parecía tener una presencia propia, acompañándome en cada paso. Nada en mi experiencia de vida se comparaba a esto, y ya estaba dudando de lo que era real. Cuando regresé a mi oficina, me senté en el escritorio y coloqué el diario frente a mí, como si fuera una pieza clave en un rompecabezas complejo que no podía ensamblar. La escuela estaba extrañamente silenciosa, y cada pequeño ruido parecía amplificado. Mi corazón latía con fuerza, y aún estaba dividida entre creer o no en lo que había leído. Algunos colegas habían mencionado historias sobre la escuela siendo embrujada, pero siempre pensé que eran solo leyendas para asustar a los novatos. Sin embargo, después de esa experiencia en el ático, comencé a reconsiderar. ¿Y si realmente hubiera algo de verdad en estas viejas historias? Las historias de corredores embrujados y risas de niños nunca me parecieron reales hasta ahora. Decidí que necesitaba saber más, así que volví a examinar el diario de Juan. Las páginas estaban desgastadas, pero logré distinguir algunas fechas y eventos. En diversas entradas, escribía sobre el amigo, que parecía estar siempre presente, incluso cuando él estaba solo. Lo que me dejó aún más sorprendida fue encontrar una anotación donde describía ver figuras por las ventanas por la noche. Algo muy parecido a lo que yo acababa de experimentar. Las horas pasaron y estaba tan inmersa en el diario que perdí la noción del tiempo. Cuando miré el reloj de nuevo, ya era pasada la medianoche. Un escalofrío recorrió mi espalda y me di cuenta de que ya no había nadie en la escuela además de mí. La idea de estar allí sola, con todo ese misterio suspendido en el aire,
comenzó a inquietarme de verdad. De repente, escuché un ruido distante, como si algo pesado hubiera caído en algún lugar de los pasillos. La tensión volvió a apoderarse de mí. Cada fibra de mi ser gritaba para que saliera de allí, pero la curiosidad de entender qué estaba pasando era más fuerte. Tomé la linterna con una mano temblorosa, pensando que tal vez sería mejor echar un último vistazo por el pasillo antes de irme. Salí de mi oficina y, lentamente, comencé a explorar el piso superior. El silencio era casi palpable, intercalado solo por los suaves sonidos de mi respiración y de mis pasos resonando en las paredes. Sentía como si la escuela estuviera conteniendo el aliento junto conmigo, esperando el próximo movimiento. Fue entonces cuando percibí una leve brisa, algo que no tenía sentido, considerando que todas las ventanas estaban cerradas. Seguí la dirección de la corriente de aire, que parecía guiarme a lo largo de una serie de aulas hasta quedar parada frente a una antigua puerta de madera desgastada por el tiempo. Había algo detrás de ella, podía sentirlo. Con la mano vacilante, giré la manija y empujé la puerta lentamente. La sala estaba prácticamente vacía, excepto por algunos pupitres apilados y un pizarrón. Pero había algo más, una presencia, como si alguien o algo me estuviera observando desde un rincón oscuro. Era como si hubiera cruzado a una dimensión diferente, donde todas mis certezas ya no tenían sentido. Me quedé parada en la entrada del aula por un momento que pareció una eternidad. Trataba de entender por qué la sala parecía tan extraña, además del silencio opresivo y la oscuridad inquietante. Entonces, desde la penumbra, vislumbré algo que no debería estar allí. Un vestigio de movimiento, casi como si una sombra se estuviera ajustando, tomando forma casi humana. Mis instintos me rogaban que diera media vuelta y corriera lo más rápido posible, pero había algo en ese lugar que me mantenía atrapada. Decidí dar un paso hacia adentro, vacilante. Fue entonces cuando sentí un cambio instantáneo en la temperatura. El aire, ya frío, se volvió aún más gélido, cortante como el hielo, y me provocó un escalofrío involuntario. A pocos pasos de mí, el pizarrón estaba cubierto de una capa fina de polvo que temblaba levemente con la brisa invisible. Algo me llevó hasta él, como si supiera que había algo escrito allí que necesitaba ser leído. Contra el sentido común, me acerqué al pizarrón, iluminándolo con la linterna. Poco a poco, palabras perdidas comenzaron a destacarse en la superficie polvorienta. «Recuérdame», decía la frase, escrita con letras infantiles y torcidas. Me dio un escalofrío instantáneo. Mientras procesaba aquello, un sonido súbito rompió el silencio. Un susurro ronco proveniente del rincón de la sala. Era casi ininteligible, pero cargaba una carga de melancolía y desesperación. Miré hacia el rincón de donde venía el sonido, pero no había nada visible allí. Fui tomada por una aflicción indescriptible. La presencia no era solo física, era emocional, como si algo profundamente triste estuviera impregnado en el aire. ¿Era Juan, o quien quiera que fuera ese amigo desconocido? La situación comenzó a sobrecargarme. Pestañeé, intentando traer mis pensamientos de regreso al presente, pero parecía imposible. En ese momento, la linterna parpadeó por un segundo. El tipo de parpadeo que te hace sentir aún más expuesto. La luz volvió, pero mi corazón se aceleró. Era una señal clara de que no debería estar allí. Cada porción de ese escenario me decía que saliera. Respiré hondo, intentando reunir el valor suficiente para moverme hacia la puerta. Finalmente, con una última mirada a la sala, retrocedí lentamente y salí de allí. Al cruzar la puerta de regreso al pasillo, sentí una ola de alivio mezclada con un escalofrío persistente. Lo extraño era que, a pesar de haber dejado la sala, una parte de mí sentía que lo que estaba allí dentro me seguía, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Mientras caminaba rápidamente de regreso a mi oficina, comencé a cuestionar si era sensato continuar esta exploración solitaria. Sabía que la historia de Juan y su misteriosa conexión con la escuela
Debían ser entendidas, pero temía poner en riesgo mi propia cordura. Tan pronto como llegué a mi oficina, cerré la puerta con firmeza, intentando crear una barrera entre mí y lo que sea que estuviera al acecho en esas sombras. Trancada en mi oficina, intenté organizar mis pensamientos. Cada sonido, cada sombra parecía cargar un significado oculto. El diario de Juan ahora estaba abierto en mi mesa, como si esperara revelarme más secretos. Estaba ansiosa. Mi corazón aún latía con fuerza, pero sabía que necesitaba continuar investigando. Era difícil ignorar la sensación de que algo me estaba observando, algo que dejaba a toda la escuela inmersa en un aire de tristeza y misterio. Tomé el diario de nuevo, esperando encontrar alguna pista que pudiera ayudar. Las páginas aún resonaban con la inocencia y angustia de Juan. En una de las entradas, mencionaba un lugar específico en el ático donde él y el amigo solían encontrarse. Esta nueva información me revolvió. Había ido al ático antes, pero tal vez había dejado pasar algo importante. Decidí que a pesar de mi miedo, necesitaba verificar cada rincón de ese espacio. Mi curiosidad era más fuerte que cualquier aprensión. Me preparé para subir de nuevo, armada con la linterna y todo mi autocontrol. Al llegar al ático, cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire era denso y había una quietud extraña, como si el propio espacio estuviera conteniendo el aliento. En el fondo, sabía que encontrar algo aquí podría ser la clave para desentrañar la historia de Juan y su misterioso amigo. Inspiré profundamente y comencé mi búsqueda meticulosa. El ático estaba lleno de recuerdos del pasado. Fotos antiguas, uniformes escolares descoloridos, trofeos cubiertos de polvo. Revolví cajas. Examiné cada detalle con la luz titilante de la linterna. Fue cuando descubrí algo curioso. Una pequeña fotografía de un chico con una sonrisa tímida, junto con una figura indistinta a su lado. Tomé la foto, mi corazón acelerando de nuevo. Era Juan, sin duda. Pero ¿quién era el otro? La imagen estaba borrosa, como si la sombra hubiera sido deliberadamente borrada. Lo que me perturbaba era lo que había escrito en el reverso de la foto. Siempre juntos, incluso en la oscuridad. Estas palabras giraban en mi cabeza mientras intentaba entender qué significaban. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La presencia de ese amigo parecía más palpable ahora. Cerré los ojos por un momento, pensando en lo que podría significar ser acompañado por alguien o algo invisible. Miré alrededor, esperando percibir alguna señal de que estaba en el camino correcto. Nada. Solo el silencio pesado. Bajé del ático sintiéndome observada, como si el propio edificio tuviera ojos. Ahora, más que nunca, necesitaba comprender el papel de ese amigo en las vivencias de Juan. Ya no estaba solo intrigada, estaba decidida a encontrar la verdad, sin importar las consecuencias. De vuelta en mi oficina, coloqué la foto de Juan en la mesa junto al diario. Mirar al rostro sonriente del chico hacía que mi corazón se apretara. ¿Quién era ese amigo? Esa presencia que parecía llenar la escuela con su sombra. Tenía la sensación de que este era solo el comienzo de un misterio mucho más profundo. Con los primeros rayos de sol comenzando a teñir el horizonte, me di cuenta de que no estaba sola en mi búsqueda de respuestas. Los profesores con los que había hablado parecían escépticos, pero el hecho de que hubieran admitido sentir algo extraño me dio un poco de consuelo. Tal vez debería reunir más relatos, juntar las piezas de este rompecabezas. Pensando en eso, decidí organizar un encuentro discreto con algunos de los profesores que ya habían mencionado los sonidos y las risas durante la noche. Quería entender mejor si había algún patrón, algo que pudiera indicar lo que realmente estaba ocurriendo. En este punto, cualquier información podría ser crucial. Esa tarde, nos reunimos en la sala de profesores. Era un grupo pequeño. Nadie quería arriesgar a alimentar los rumores de que estábamos volviéndonos paranoicos. Al discutir, me di cuenta de que muchos de ellos tenían historias similares, pequeñas ocurrencias que parecían triviales individualmente,
pero formaban un patrón inquietante cuando estaban conectadas. Una profesora, en particular, describió haber visto una sombra moviéndose rápidamente por el pasillo, desapareciendo antes de que pudiera entender qué era. Otro mencionó haber escuchado el nombre Juan susurrado al viento en múltiples ocasiones. Parecía que cada uno de nosotros había tenido algún tipo de encuentro inexplicable. Al final del encuentro, todos éramos más conscientes de que había algo más allá de lo que los ojos podían ver. Decidimos continuar compartiendo nuestras experiencias, construyendo un registro de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. La idea de que tal vez pudiéramos comprender mejor la escuela y su pasado nos dio cierto alivio, aunque temporal. Como directora, asumí la responsabilidad de asegurar que el ambiente fuera seguro para todos. Pero, más que eso, quería entender la historia de Juan, esa conexión inescrutable que nuestros corazones sentían pero no podían explicar. Sabía que eso significaba más noches en la escuela, más encuentros con lo desconocido. Aunque el misterio estaba lejos de resolverse, ahora había una determinación en mí que no existía antes. Estaba visualizando el camino por delante, un camino que ya no me parecía tan solitario como antes. Con el apoyo de mis colegas, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que la escuela nos presentara. Conforme pasaron las semanas, los relatos extraños continuaron ocurriendo, pero ahora teníamos un plan. Mis colegas y yo comenzamos a documentar cada incidente, tratando de encontrar un patrón o lógica detrás de estos eventos. Era como armar un rompecabezas con piezas invisibles. Una noche, decidí organizar una vigilia en la escuela. Era un riesgo, pero necesitaba ver si podíamos presenciar algo juntos. Con linternas en manos y una confianza mutua recién descubierta, nos reunimos en el vestíbulo de la escuela. La tensión era palpable. Cada ruido parecía amplificado, pero estábamos listos. Las horas pasaron en un silencio casi absoluto. En cierto punto, comenzamos a escuchar susurros suaves y un frío extraño llenó el aire. Esta vez, no estábamos solos. Todos sentimos esta presencia. Fue un momento de claridad aterradora. Aunque no podíamos ver, podíamos sentir que algo realmente estaba allí. Después de esa noche, me di cuenta de que la escuela y sus misterios se habían entrelazado en nuestras vidas de formas que no podíamos ignorar. Replanteamos nuestro entendimiento de lo que era real e imaginario, y comenzamos a aceptar que tal vez nunca obtendríamos todas las respuestas. Decidí que, en lugar de luchar contra lo inexplicable, debería incorporar estas experiencias en la cultura de la escuela. Respetar el pasado y sus historias. Con eso en mente, comencé a planear un evento anual para los estudiantes, donde pudiéramos compartir las historias de Juan y otros misteriosos estudiantes del pasado. Una forma de mantener viva la memoria, sin miedo. Para mi sorpresa, la idea fue bien recibida. Los estudiantes parecían fascinados por las historias, y los profesores, aunque cautelosos, aceptaron la importancia de reconocer estos eventos como parte de nuestra historia colectiva. Esto trajo un sentido de comunidad y comprensión, transformando lo que era aterrador en algo unificador. Incluso ahora, con el evento convirtiéndose en una tradición, todavía siento que hay secretos por descubrir en las sombras de la escuela. La presencia que una vez causó miedo ahora nos recuerda que algunas historias deben ser respetadas, no comprendidas completamente. Nuestra pequeña comunidad en la escuela cambió, para siempre conectada por estos eventos inexplicables.